Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de estudio en el que vamos a compartir la palabra. Gracias por estar conectados ahí en tu casa, en tu móvil, en tu teléfono o donde nos estés escuchando en alguna red social. Gracias por conectarte. Vamos a compartir este tiempo juntos, un tiempo de estudio. Bienvenido y vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que vamos a impartir, Señor. Gracias porque estás junto con nosotros compartiendo este tiempo de comunión. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que toda la palabra que sembremos a través de esta predicación, Señor, sea fructífera, Señor, y caiga en buena tierra. Gracias por los que están conectados, Señor, juntamente con nosotros y están compartiendo este momento. Te pido que les des luz en la palabra. Empezamos y te damos la gloria ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del espíritu de adopción. Es un tema muy hermoso en el que vamos a compartir sobre la obra que Dios hizo sobre nosotros, de adoptarnos como hijos. Pero, ¿qué es la adopción? La adopción se define como un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, ya sea el adoptante y el adoptado, de tal manera que se establece en ellas una relación de paternidad con sus mismos efectos legales. ¿Sí? Es una persona que reconoce a otra persona extraña a su familia como si fuera de su familia. Y eso es básicamente lo que hizo Dios al rescatarnos de la maldad en la que vivíamos, ¿sí? Básicamente, si tú estás llegando al cristianismo o si tú ya tienes un recorrido, tú sabes que anteriormente a conocer al Señor, nuestra vida era otra. Nuestra vida no era la que hoy tenemos, tal vez una vida de bendición, una vida donde caminamos la verdad y esa verdad es bendecida porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Todos aquellos que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, hemos llegado a ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? Es por eso que hoy queremos hablar acerca de eso, ¿sí? ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor? Básicamente, el libro de Efesios lo describe de esta manera, que dice así, en Efesios 2, desde el versículo 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dos cosas importantes. Dios nos alcanza o Dios nos encuentra cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo haz memoria cómo cuando el Señor te rescató, cuando el Señor se acercó a tu vida, ese problema, ese delito o aquella cosa que te apartaba, que no te dejaba tener paz, porque dice así: éramos guiados por la corriente de este mundo. Dice de la misma forma el verso 2, dice: en cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchos estábamos en problemas, muchos estábamos en situaciones tan adversas que no le hallábamos alguna solución, porque habíamos estado viviendo en desobediencia, ¿sí? Porque este espíritu todavía opera en aquellas personas que no han conocido a Dios, en aquellas personas que niegan que Dios existe. Todavía opera este espíritu de desobediencia. Y este espíritu de desobediencia también dice en el verso 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, así mismo que los demás. Esa era nuestra condición delante de Dios antes de conocer al Señor. No podemos negar que si bien tal vez no estábamos en los mayores problemas, seguíamos muchas cosas como las obras de nuestra carne, o que son los pensamientos de este mundo, la corriente de este mundo. Si
Si anteriormente has visto el anterior mensaje que di sobre la locura, hablaba sobre cómo el mundo moldea nuestro pensamiento. Básicamente nosotros estábamos andando en ese camino, errantes muchas veces, con muchas debilidades. Y no solamente se queda ahí, porque Jesucristo los denota de una sola forma. Si nosotros no éramos llamados hijos de Dios, éramos básicamente hijos del diablo, ¿sí? Esto es lo que dice Jesús. Miren lo que dice Jesús, que está registrado en el libro de Juan, capítulo 8, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchos de nosotros estábamos viviendo en esta mentira porque no es nuestro verdadero diseño, ¿sí? Pero muchos andábamos tras este pensamiento, o tras los hijos de desobediencia, tras los hijos de la ira, y simplemente al ser hijos de la ira y desobediencia, somos considerados como hijos del diablo, ¿sí? No podemos tapar el sol con un dedo. Simplemente, aunque tú me digas que no eras tan pecador y todo, te digo una cosa: éramos hijos del diablo, ¿sí? Y todos los que hemos reconocido un día que el Espíritu Santo vino hacia nosotros y nos trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio, reconocimos que éramos así. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos hemos llegado a pecar, todos hemos cometido algún pecado, por tanto no somos librados del juicio de Dios. La única manera que podemos librarnos del juicio de Dios es conociendo a Jesucristo y creyendo en Él. Por medio de la fe en Jesucristo somos salvos, dice la palabra. Pero no solamente quedamos ahí. Un día llegamos a los pies del Señor. Un día el Señor intervino en nuestra historia y nos escogió. En Efesios 1, versículo 4 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un día Dios interviene en nuestra vida y nosotros cambiamos de reino. Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros somos trasladados, y ese traslado fue porque Dios nos escogió para ser salvos, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, Dios ya te escogió, y es por eso que Dios intervino en tu vida y pudiste ser salvo, porque fuiste predestinado para ser adoptado como hijo de Dios. Eso es lo que nos dice en Efesios. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Si bien nosotros en cierta manera podemos decidir entre el bien y el mal, lo que nos conviene es seguir el bien, porque a través de seguir el bien nosotros vamos a alcanzar la adopción de hijos. Y esa es la gran obra que hoy Dios hace en medio de nosotros, y es donde despierta el espíritu de adopción. Con esta palabra quiero consolarte, hermano, a que podamos analizarla, a que podamos buscar y profundizar sobre el espíritu de adopción que debe operar a través de nosotros, ¿sí? Porque nosotros, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros adoptamos y damos la legalidad a Dios de adoptarnos como hijos. Mira lo que dice en el capítulo 1 de Juan, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieren,
Y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primeramente, nosotros cuando recibimos la palabra de Dios por medio de la fe, nosotros creemos en esa palabra y nosotros somos transformados, le damos la autoridad al Señor para poder ser adoptados como hijos. Y como dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni la voluntad de varón, sino la mera voluntad de Dios. Por tanto, hoy, si un día aceptaste la palabra, si un día y estás caminando en este camino de la fe en el cual todos estamos caminando, te digo que fue la voluntad de Dios la que te trajo a este camino. Tal vez Dios permitió todas las situaciones difíciles en nuestra vida. Dios permitió que nosotros reconozcamos que no podemos para poder reconocer su poder en medio de nosotros. Es por eso que no fue la voluntad ni del hombre, ni de la carne, ni de la sangre, sino que fue la mera voluntad de Dios que tú conozcas de Él. Por tanto, al permitir que Dios actúe en tu vida, es porque Él te escogió y Él te ha predestinado para hacer una sola cosa, su hijo. Y ese es el espíritu de adopción que debe actuar en medio de nosotros para poder caminar en la verdad. ¿Sí? En Romanos 8:15 dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo podemos llamar Abba Padre. Gracias a que nosotros hemos recibido la palabra por la fe, reconocemos su poder en nosotros, podemos decir que somos hijos de Dios y llamarlo Abba Padre. ¿Sí? Nuestro espíritu reconoce el Espíritu de Dios porque Dios es un ser espiritual y reconocemos su adopción y por eso clamamos y decimos Abba Padre, nuestro papito querido. ¿Sí? También dice en Gálatas capítulo 6, nos habla de que Dios en el tiempo establecido manda a su Hijo para que nosotros podamos ser adoptados. Esto es lo que dice en Gálatas capítulo 4, desde el versículo 4 al 6, dice así: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Es el espíritu de adopción que hace que nosotros reconozcamos la paternidad de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Es el Espíritu Santo que conmueve nuestro corazón para poder decirle Abba Padre. No hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra manera de reconocer su paternidad. ¿Sí? Solo a través del espíritu de adopción nosotros podemos conocer la paternidad de Dios Padre sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué hace ese espíritu de adopción en medio de nosotros? 4 cosas. Nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Nos hace herederos de Dios. Nos hace sacerdotes santos. Y 4, nos hace participantes de una naturaleza divina. Vamos a hablar ahora sobre 4 cosas que el espíritu de adopción debe despertar en medio de nosotros. ¿Sí? Número 1, somos hechos como nuevas criaturas. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17 lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Nosotros cuando nos acercamos al Señor, rendimos nuestro corazón a Cristo Jesús y lo dejamos entrar en medio de nosotros, somos reconocidos como una nueva criatura delante de Dios. Porque ya todo el pasado, toda la condenación que pudo haber habido antes, Dios nos perdona y nos quita el juicio, ¿sí? Porque creemos en Jesucristo. Es por eso que en Romanos 8, versículo 1 dice lo siguiente: ahora pues, no ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo que el Espíritu de adopción debe obrar en medio de nosotros es quitar la condenación. No solamente de nuestro exterior, muchas veces nosotros luchamos con una condenación interna, no nos perdonamos hacia nosotros mismos. Pero sabes, Dios te ha perdonado tal vez en tu pecado. Si te has arrepentido de verdad, Dios te ha perdonado. Dios ha quitado y ha echado tus faltas a un mar de cristal donde nunca Él más se va a acordar. Querido hermano, querida hermana, tú que me estás escuchando, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, eres llamado una nueva criatura. Basta ya de los recuerdos de que yo era así, de que yo era asá, que no me puedo perdonar. No, basta. Si tú has creído con fe, Jesucristo te ha perdonado. Y no hay mejor perdón que el perdón de Dios, te lo aseguro. Así que eres una nueva criatura. Segunda cosa que hace el Espíritu de adopción en nosotros, nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Una de las cosas que podemos ver que somos herederos de Dios. ¿Qué es lo que heredamos de parte de Dios? La palabra nos habla en Mateo 25, 34, que recibiremos un reino de parte de Dios. El reino de parte de Dios. Eso es lo que vamos a recibir. En Hebreos 12, 28 habla que hemos recibido un reino inconmovible. ¿Sí? Y acompañado del reino está toda la bendición de parte de Dios. ¿Sí? El hecho de que después de que seamos cristianos, muchas veces somos fructíferos o somos bendecidos o somos una influencia positiva para la sociedad, eso no viene de parte de nosotros, sino que es la gracia de Dios operando a través de nosotros. Y eso lo hemos heredado, porque en Juan dice que de su gracia hemos tomado todos. Gracia sobre gracia. Esa gracia la hemos tomado y la estamos manifestando. Pero también en el futuro recibiremos el reino de Dios porque hemos sido fieles a Él. ¿Sí? Segunda cosa que heredamos es también el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos conocido al Señor y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hemos recibido un sello, una garantía de parte de Dios de que Él vendrá por nosotros. ¿Sí? Y lo último es que la garantía de nuestra salvación está puesta en Él. ¿Sí? Dios nos garantiza la salvación si es que padecemos juntamente con Cristo Jesús. Así, si nos mantenemos fieles como Cristo lo fue hasta la muerte. Por eso es que habla que, por cierto, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que va a venir en un futuro. Tercera cosa que recibimos o que debe activar el espíritu de adopción en nosotros es un sacerdocio santo.
La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Sí? Anteriormente había hablado sobre el sacrificio vivo, santo y agradable que compone nuestro culto racional. ¿Sí? Es por eso que nosotros como sacerdotes santos debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo. ¿Sí? Y es ese tipo de sacrificio que agrada a Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, Dios muestra cómo debe ser ese sacrificio. Dice: oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que pide el Señor a su pueblo para que pueda ser un olor fragante su sacrificio. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar la misericordia de Dios. Número 3, humillarte, ser humilde delante de Dios. ¿Sí? Si nosotros cumplimos esas 3 cosas, te aseguro que podrás seguir tu sacerdocio santo y agradable delante de Dios. Y por último, ¿qué es lo que debe activar en nosotros el espíritu de adopción? Es practicar la naturaleza divina. La palabra dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Una vida rendida a Dios va a generar que la naturaleza divina venza este mundo que está corrompido. Si leemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Si nosotros somos practicantes de la naturaleza divina, básicamente es que no practicamos el pecado. Y esto es lo que el espíritu de adopción debe despertar en nosotros. Aborrecer el pecado. Aborrecer lo malo. Porque Dios ya nos ha entregado todo lo necesario para vivir una vida de rectitud, una vida de verdad, un camino de la fe. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Yo anhelo ese día. Anhelo ese día, y es por eso que insto a la iglesia, insto a todos los hermanos, a todos los que me están escuchando, a vivir en esto. Que el espíritu de adopción tome el control de nosotros. Que el espíritu de adopción despierte en nosotros estas características y podamos ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Que el espíritu de adopción despierte en nosotros el llevar un sacerdocio santo, del presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo y poder practicar la naturaleza
divina. Porque todo lo que es nacido de Dios ha vencido el mundo y no practica el pecado. Yo quiero vivir esa naturaleza. Quiero vivir aquello que dice que no hemos recibido un espíritu de temor o de miedo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre no solamente es reconocerlo como Padre, sino refugiarnos en Él, consolarnos en Él, buscarlo a Él y saber que Él está con nosotros para librar nuestras batallas. Vamos a orar. Papito amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te pido que despiertes en medio de nosotros el espíritu de adopción para poder reconocer tu paternidad sobre nosotros. Reconocer que tú eres el Señor y el Padre al cual debemos recurrir. Padre, te pido que por muchos que no hemos andado, Señor, delante de ti como hijos, nos hagas reconocer esta identidad, Señor. Porque no buscamos títulos, Señor, no buscamos posición, sino que buscamos, Señor, ser reconocidos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a caminar, Señor, en el camino de la fe, Señor, en el camino donde tú, Señor, estás al final esperando, Señor, que tus hijos reconozcamos, Señor, que tú eres el único, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido por los corazones que están escuchando la palabra, Señor, que obre para bien en medio de mis hermanos, en medio de mis hermanas, Señor, y que traiga consolación, Señor, que traiga exhortación, Señor, que traiga paz, Señor, que traiga entendimiento en medio de nosotros, Señor. Te lo pido, Señor, haz tu obra en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, familia, por estar conectado juntamente con nosotros. Espero que esta enseñanza te haya ayudado, de verdad, y puedas compartirlo con aquel que lo necesita. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao, chao.